En el pasto verde de Crioulos J.A., algo ocurre que contradice completamente lo que la mayoría de los criadores dicen que es imposible. 11 sementales, 11 machos que fueron seleccionados durante décadas, 11 animales con sangre valiosa, 11 competidores potenciales que en cualquier otra operación de cría estarían en separación completa, comparten el mismo espacio, duermen juntos, comen juntos, viven juntos durante toda la temporada. No hay sangre. No hay batalla épica que justifique la teoría de que los sementales se matan entre sí. No hay dramatismo que confirme la narrativa universal. Solo hay paz. Una paz tan consistente que C. Antonio dice que nunca había visto nada igual. Una paz tan observable que contradice completamente lo que la industria ecuestre enseña. Y cuando observas esto ocurriendo, cuando ves a los machos dormir lado a lado, cuando ves los mordiscos ocasionales que son simplemente comunicación, cuando ves la estructura social que se estableció sin violencia, te das cuenta de algo que debería ser obvio, pero que la industria ecuestre ha trabajado activamente para que parezca imposible. El comportamiento de un caballo no está completamente fijado por su naturaleza genética. Está fijado por el manejo, por la decisión de qué se permite y qué no se permite, por la educación temprana, por el respeto a lo que el animal realmente necesita versus lo que creemos que necesita. Lo que el manejo revela es que la realidad biológica de los sementales es infinitamente más compleja que la narrativa simplificada que circula en criadores que nunca han intentado lo que aquí ocurre. Cuando C. Antonio comenzó esta operación hace décadas, la creencia universal era que los sementales no podían compartir el mismo espacio. No era una creencia basada en evidencia cuidadosamente recopilada a través de experimentación y observación. Era una regla que se repetía como si fuera ley biológica, el tipo de regla que se transmite de generación en generación sin que nadie realmente la cuestione porque así es como siempre se ha hecho. Los sementales se matan entre sí. Es natural que peleen. Es imposible mezclarlos. Nunca debes intentar poner dos sementales en el mismo potrero. Estas eran las máximas, y eran tan universales que cualquiera que sugiriera lo contrario parecía estar desafiando la naturaleza misma. La repetición fue tan consistente que casi nadie cuestionó si era verdad. Simplemente era lo que se hacía porque era lo que se había hecho siempre. Pero cuando C. Antonio observó lo que realmente ocurría en sus corrales durante años de operación, cuando vio que los sementales jóvenes que crecían juntos en manadas desarrollaban jerarquías claras pero sin violencia extrema, cuando vio que el comportamiento que describían como inevitable brutalidad simplemente no ocurría si el manejo era correcto desde el destete, decidió desafiar la narrativa. No lo hizo de forma dramática. No escribió artículos o fue a conferencias a debatir con otros criadores. Simplemente continuó criando, continuó observando, continuó permitiendo que los sementales vivieran juntos, documentando que funcionaba, refinando el proceso, mejorando el resultado. El resultado es lo que ahora existe en Crioulos J.A., una prueba viviente de que la premisa sobre la cual se construyó la doctrina de sementales separados era más superstición que biología. La ciencia de por qué esto funciona requiere entender cómo realmente se comportan los caballos, no cómo imaginamos que se comportan. Un semental que está rodeado de yeguas en temporada reproductiva. Ese animal muestra comportamiento territorial, muestra agresión competitiva, muestra las características que describimos como naturaleza de semental. Ese es el contexto en el cual la mayoría de los criadores observan a los sementales. Pero un semental que está alejado de las yeguas, en temporada reproductiva cerrada, en un grupo social donde la jerarquía ya fue establecida, en un ambiente donde creció aprendiendo que otros machos no son enemigos, sino compañeros, ese animal se comporta de forma completamente diferente. El comportamiento que describimos como natural es en realidad situacional. Un caballo que creció en manadas desde el destete, que fue educado tempranamente sobre cómo interactuar con otros machos, que nunca fue forzado a vivir en aislamiento. Ese caballo tiene herramientas sociales
que un caballo criado en separación total nunca desarrolló. Cuando los sementales aquí en Crioulos JA se muerden ocasionalmente, no es violencia, es comunicación. Es la forma en que los caballos se expresan con otros caballos. Es tosco por los estándares humanos, pero es completamente normal en el lenguaje ecuestre. Cuando se empujan no es porque están peleando por dominancia. Ya establecieron dominancia. Lo que hacen es lo que hacen todos los animales sociales. Interactúan de formas que reafirman la estructura social sin necesidad de pelea cada vez. C. Antonio explica esto con una claridad que viene de la observación directa de 50 años. La gente piensa que es brutal porque no entiende cómo se comunican los caballos. Cuando dos caballos se muerden el uno al otro, para nosotros parece peligroso. Es la conclusión lógica si interpretas el comportamiento ecuestre a través de lentes humanos. Para ellos es simplemente que se están diciendo algo. Es como si nosotros levantáramos la voz. Es intensidad, es énfasis, es esto importa. Pero no es amenaza de muerte. Esta observación es importante porque revela la diferencia fundamental entre el comportamiento real y la interpretación que hacemos del comportamiento. Interpretamos un mordisco como agresión porque nosotros como primates usamos lenguaje verbal y gestual. Un mordisco sería agresión en nuestro contexto, pero en el contexto de los caballos, el mordisco es una de las pocas formas en que pueden comunicar intensidad, jerarquía, frustración o simplemente yo estoy aquí y reconozco que tú estás ahí también. Cuando observas a los sementales de Crioulos JA durante varias horas, no minutos donde todo podría parecer tranquilo, sino horas donde la paciencia permite ver patrones, lo que ves es un grupo social que tiene estructura clara, que tiene roles definidos, que tiene comunicación constante pero no violenta. Es exactamente lo opuesto a lo que esperas si crees que los sementales son por naturaleza agresivos entre sí. Algunos animales son más dominantes que otros, pero la dominancia no requiere violencia constante una vez que ha sido establecida. Un animal en particular fue dominante durante años hasta que se dio espacio. Eso ocurrió sin drama visible, sin batalla épica que justificara la intervención. Simplemente un cambio gradual, imperceptible en muchos aspectos, en quién iniciaba el movimiento del grupo, quién decidía dónde se iba a pastar, quién tenía acceso preferente al agua. El animal que había sido dominante pasó a ser no dominante sin que nadie tuviera que intervenir, sin que se lastimara, sin que necesitara recuperación veterinaria. El cambio fue tan tranquilo que incluso C. Antonio, alguien que ha pasado 50 años observando caballos, dice: yo personalmente nunca había visto nada igual en ningún otro lugar. Hay un elemento que es crucial para entender cómo esto funciona y que explica por qué muchos criadores que lo intentan fallan. La edad de introducción a la vida social. Cuando un potro es criado en manada desde el destete, desde el momento exacto en que puede comenzar a aprender a relacionarse con otros animales, cuando interactúa constantemente con otros potros, cuando aprende las reglas de la jerarquía social a través de interacción constante con sus compañeros, ese animal desarrolla una inteligencia social que es medible, que es observable y que es duradera a lo largo de su vida adulta. Es el equivalente ecuestre de lo que en psicología se llamaría socialización temprana. Es la diferencia entre un animal que fue criado en aislamiento social, que nunca aprendió cómo ser un otro en relación a otros, versus un animal que creció en contexto social desde el principio. Los sementales de Crioulos JA fueron todos criados así. Desde jóvenes, desde el destete, crecieron con otros machos. No fue algo que ocurrió de adultos, fue algo que ocurrió cuando el cerebro era plástico, cuando el animal aún estaba formando sus entendimientos básicos de qué era un otro caballo. Porque para un potro, otro potro nunca fue una amenaza. Fue un compañero de juego, fue alguien con quien explorar el mundo. Fue un amigo, literalmente, porque los caballos jóvenes forman amistades con los otros caballos jóvenes. Cuando ese potro se convierte en semental adulto, esa relación no simplemente desaparece. El animal recuerda.
el animal retiene la inteligencia social que desarrolló. Eso es lo opuesto a tomar dos sementales adultos que nunca han vivido juntos y esperar que se lleven bien. Hay un aspecto casi ético en la forma en que C. Antonio y su familia manejan esto. Un caballo no le gusta estar solo. Muchas personas no entienden eso, pero cuando un caballo es separado de sus compañeros, cuando es sacado de la manada para un trabajo, para entrenamiento, para cualquier razón, se desespera. Abre y cierra la boca repetidamente. Cambia las orejas de formas que muestran ansiedad. Es como si pidiera disculpas para volver. El animal entra en pánico, que es casi físico. Y ese pánico, continúa afectando al animal para siempre si no es reintroducido rápidamente. Esa observación, que debería ser obvia, revela que los caballos no fueron diseñados para vivir en aislamiento. Fueron diseñados para vivir en manadas, para vivir en grupos, para tener interacción social constante. Cuando nosotros, como criadores, decidimos que los sementales deben estar separados, estamos decidiendo que nuestros criterios de manejo son más importantes que la biología de lo que el animal necesita para ser emocionalmente saludable. Y hay un costo a eso. El costo es estrés. El costo es que el animal nunca alcanza el estado de calma que alcanzaría si le permitiéramos vivir de formas que su biología requiere. En Crioulos J, lo que ves es lo opuesto. Ves animales que están visiblemente en paz, animales que duermen en el pasto, animales que comen tranquilamente, animales que se interactúan sin dramatismo. ¿Es esto peligroso? Solo si confundes comunicación normal con agresión. ¿Es esto imposible? Solo si repites la narrativa sin observar la realidad. ¿Es esto relevante? Completamente. Dentro de esta operación, hay una filosofía que guía las decisiones. Respetar la naturaleza del caballo, mientras se cultiva de forma deliberada lo que el caballo puede ser genéticamente. No es romantizar la vida salvaje. No es eliminar completamente la intervención humana, porque eso sería ignorar 50 años de experiencia que demuestran que la selección genética funciona. Es encontrar un equilibrio donde el animal vive de formas que se alinean con su biología, en manadas, en grupos, con interacción social, pero dentro de un sistema que también es deliberadamente genético. Un sistema donde cada animal fue seleccionado, donde cada línea fue mantenida, donde cada cruzamiento fue considerado en el contexto de décadas de historia. Las yeguas se reproducen en manadas, los animales se crían en el campo. Todo es al aire libre pero sistemático. Hay control pero no jaula. Hay dirección genética pero no completa artificialidad. El resultado son caballos criollo que tienen tanto la función que requiere el deporte como la salud emocional, que requiere el bienestar animal. Algunos criadores ven esto como ineficiente. Dicen que sería más fácil encerrar a los animales, manejar todo de forma controlada, maximizar la producción. C. Antonio responde: he estado criando durante 50 años. Puedo decirte que en este momento lo que tengo que hacer es mantener todo lo que he construido. El desafío no es crear cosas nuevas, es mantener la calidad de lo que ya existe mientras continúo mejorando. Eso es la perspectiva de alguien que invirtió 50 años en algo. No es el pensamiento de alguien buscando máxima producción en mínimo tiempo. Hay un aspecto de selección genética que es importante en todo esto, porque Crioulos J no es simplemente un refugio experimental donde el bienestar del caballo supera la funcionalidad. Es un lugar donde se producen caballos excepcionales a través de decisiones genéticas cuidadosas, sostenidas durante 5 décadas de continuidad. 50 años de selección significa que las primeras yeguas que C. Antonio tuvo, animales a los que el criador se refiere como guardados en mi memoria y en mi corazón, ahora aparecen constantemente en el pedigrí de los animales actuales, generaciones después de que desaparecieron del campo. Una yegua que fue importante hace 30 años puede estar produciendo valor genético a través de sus bisnietos y tataranietos. Es la definición de selección duradera. Significa que líneas genéticas que fueron establecidas hace décadas continúan produciendo animales de valor generaciones después, no como accidente,
sino como resultado de selección que reconoce el valor de esas líneas y deliberadamente las mantiene activas a través de cruzamientos cuidadosos. Significa que cada decisión que se toma hoy, qué semental se cruza con qué yegua, qué animales se usan para reproducción y cuáles se venden, es hecha en el contexto de 5 décadas de historia genética documentada. Una yegua que producía ganadores hace 30 años puede no estar viva, pero su genética sigue siendo valiosa. Sus hijas pueden estar vivas. Sus bisnietas definitivamente están vivas, y cada una de ellas puede ser seleccionada deliberadamente porque C. Antonio sabe exactamente qué va a producir basándose en lo que sus ancestras produjeron. La sangre de la orquesta, la sangre de la esperanza, la sangre del 565 que vino de Argentina, del 553 que es la madre del cartucho. Estos son nombres que significan algo porque tienen historia detrás de ellos. Un criador nuevo podría comprar un semental hermoso. C. Antonio produce animales que tienen genealogía, tienen historial, tienen evidence de que sus ancestros fueron competidores exitosos, productores de ganadores, portadores de características deseables. Eso no ocurre por accidente, ocurre porque cada generación fue seleccionada deliberadamente basándose en lo que funcionó en la generación anterior. Hay un concepto que circula en Crioulos JA que es importante para entender cómo los animales son producidos: sangre abierta versus sangre cerrada. La sangre cerrada es pedigrí puro. Es la selección restrictiva, donde los ancestros son conocidos completamente y ha habido poco o ningún cruce externo. La sangre abierta es pedigrí más inclusivo. Es la voluntad de traer genética externa cuando eso mejora la línea. Es reconocer que a veces lo mejor viene de afuera. Muchos criadores eligen sangre cerrada porque es más simple, es más controlable. El resultado es más predecible. C. Antonio ha elegido en muchas líneas sangre abierta. Ha traído yeguas de Argentina, ha cruzado con sementales que vinieron del exterior. Ha hecho esto de forma deliberada porque cree que el mejoramiento genético requiere a veces aceptar material nuevo. Esa decisión ha hecho su trabajo más complicado. Ha hecho sus líneas menos puras en el sentido tradicional, pero ha hecho sus caballos mejores, ha hecho sus animales más funcionales, ha hecho sus pedigrís más dinámicos. Es una decisión que no todos comparten. Hay criadores que lo critican. C. Antonio responde: después de 50 años, tengo muy clara la razón por la que hago esto. Es exactamente porque estoy seguro de que el trabajo que estoy haciendo es importante. Lo que todo esto revela es que el manejo de sementales juntos no es simplemente un truco de comportamiento. Es una filosofía completa sobre cómo criar caballos. Es una decisión de respetar la naturaleza del animal mientras se cultiva su potencial. Es una decisión de que 5 décadas de experiencia son más valiosas que las reglas que se repiten sin cuestionamiento. Es una decisión de que los caballos que viven en paz, que tienen interacción social, que duermen sin estrés, que se comportan de formas naturales. Esos caballos no son menos valiosos que los que viven en aislamiento controlado. De hecho, desde la perspectiva de C. Antonio, son más valiosos. Porque un caballo que es emocionalmente sano es un caballo que puede ser físicamente excepcional. Un caballo que no está bajo estrés constante de aislamiento es un caballo que puede concentrar su biología en crecimiento, en función, en desarrollo de lo que lo hace especial. En Crioulos JA lo que ves es el resultado de esa filosofía aplicada durante 5 décadas, 11 sementales, juntos, en paz. No porque sea fácil. De hecho, es más complicado que simplemente separar cada animal en su propio potrero, más complicado que mantener el orden a través de aislamiento, sino porque es correcto. Es correcto desde la perspectiva de lo que el caballo necesita para ser emocionalmente saludable. Es correcto desde la perspectiva de lo que 50 años de observación demuestran que funciona. Es correcto desde la perspectiva de que un animal que no está bajo estrés constante es un animal que puede expresar su potencial genético completo. Y tal vez lo más importante, es correcto desde la perspectiva
de que lo que creemos que es natural en los caballos muchas veces es simplemente lo que hemos permitido que ocurra a través de nuestro manejo. El manejo revela la naturaleza, no la naturaleza la que dictamina el manejo. En Crioulos J.A., lo que ves es el resultado de un criador que decidió descubrir qué ocurría cuando permitías que la naturaleza del caballo se expresara dentro de un sistema inteligente de selección genética. Y lo que encontró fue paz, función, excelencia. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.